Hoy es día histórico, es 2 de octubre, no se olvida, y justamente nuestro compañero Carlos López pues nos trae una entrevista a 56 años de la masacre del 2 de octubre. Ya los estudiantes luchaban por democracia y derechos civiles, Carlos. Sí, platicamos con el doctor Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México, que ha participado también en muchos espacios de la comunicación. Y pues justo el 2 de octubre no se olvida, es una fecha muy importante para la memoria histórica de la vida pública de México, como la doctora Claudia Sheinbaum lo señaló y lo destacó en su conferencia matutina. También parte de esta entrevista, el doctor Lorenzo Meyer nos cuenta el contexto de la época, cómo funcionaba la coyuntura política y pues justo la primera parte de esta entrevista inicia con el contexto previo a 1968. Vamos a verlo. Eh, Antes del 68 ya, había manifestaciones de inconformidad con el régimen. El régimen es el concepto central aquí. Ese complejo sistema de relaciones de las autoridades con la sociedad, los actores son actores políticos, abiertos, son actores económicos, culturales. Toda esta relación nos dice que durante mucho tiempo el régimen posrevolucionario se podía caracterizar ya muy bien como un régimen autoritario, no democrático, pero que admitía un pluralismo limitado, en la medida en que se aceptara la autoridad incuestionable del presidente y que el partido político dominante fuera en la práctica un partido único. Ese pluralismo político limitado requería que el poder, el pináculo del poder, aceptara que se metiera en el proceso como subordinado, como un actor secundario. El estallido del movimiento estudiantil trastocó esto desde julio. Pues este concepto clave que dice el doctor Lorenzo Meyer, el concepto de régimen, que pues explica esta relación que hay entre las instituciones, entre los sujetos públicos que formaron parte del aparato de Estado en aquel entonces, en el 68, policías, militares, el presidente mismo, el secretario de Gobernación, en fin, fue todo un régimen, este conjunto de relaciones que se establece entre quienes están en la administración pública y las instituciones, los que fueron haciendo o llevando este tipo de política contrainsurgente, este tipo de política de represión en contra de los estudiantes. Ya decía el doctor Lorenzo Meyer, se mencionó también en la conferencia matutina, empezó desde mediados de año, entre junio, julio de 1968, y pues es parte también de esta expresión de represión y de autoritarismo del viejo régimen. Lo decía también el doctor Lorenzo Meyer, no empezó en el 68, casi que desde la época postrevolucionaria empieza este tipo de aspectos. Recordar también la represión que hubo contra Rubén Jaramillo, uno de los últimos zapatistas que participó en la Revolución Mexicana. ¿Qué más te comentó el doctor Lorenzo Meyer? Sí, muy importante también señalar que destacó los actores económicos y sociales, además de los actores culturales de la época, en donde se estaban trascendiendo cambios en la escena internacional y jugaban un papel muy importante en la geopolítica, partiendo que todo esto nace desde la Guerra Fría. En este sentido, el doctor Lorenzo Meyer nos habló de la inestabilidad social por el régimen autoritario del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a verlo. Los estudiantes, de manera que no se había pensado así, fue surgiendo en el
ambiente, por un lado, de el presidencialismo duro de Díaz Ordaz, por otro lado, el ambiente de los preparativos para la Olimpiada. Surgieron como actores independientes los estudiantes, y eso atacó el corazón mismo del régimen. Sí se podía tener disidencia, se toleraba cierta disidencia que respetara las reglas centrales del sistema autoritario, donde las grandes decisiones se tomaban arriba y se aceptaban abajo, y listo. Ya había habido señales de inconformidad. A principios de los años 60 tuvo lugar los incidentes de Ciudad Madera, en donde la influencia de la Revolución Cubana y las estructuras autoritarias chocaron ahí en Chihuahua y derivaron en un intento de empezar una guerra de guerrillas. Luego estaba el caso de San Luis Potosí. El doctor Nava encabeza un movimiento no violento, sino de clase media, conservadora, por cierto, pero democrática. Querían, al menos en San Luis Potosí, querían tener un sistema en donde no dominara el caciquismo que era tradicional. Ahí estaba desde Saturnino Cedillo y luego Gonzalo N. Santos. Bueno, son dos de los grandes caciques en la historia contemporánea de México, y son de ahí, de ese estado, de San Luis Potosí. Entonces hay un intento de clases medias ilustradas que finalmente es sometido por la fuerza, con el ejército también. Así que ya había ciertos indicadores de que la estabilidad autoritaria del México posrevolucionario estaba llegando a tocar sus límites, en donde había que cambiar, que había que dar entrada a fuerzas políticas distintas a las autorizadas por el régimen. Y el 68 les estalló sin que nadie en realidad se lo propusiera. Fue un incidente combinado con un de los estudiantes en la Ciudad de México, combinado con una manifestación de celebración por el 26 de julio de la Revolución Cubana, y reprimido por la policía de la Ciudad de México. Pues justamente terminaba este comentario, esta entrevista que le realizó nuestro compañero Carlos López al doctor Lorenzo Meyer con esta inestabilidad social del régimen autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. Coincide también en el 1968 con otros movimientos del 68 a nivel internacional, principalmente en Francia, que fue uno de los epicentros también de este movimiento, de este momento de época que se vivió a nivel internacional. No solamente fue México, también en otras partes de América Latina se vivieron movimientos de estudiantes que pedían, pues más o menos en términos generales lo mismo: mayor libertad, mayor democracia. Era un momento muy álgido de movimientos sociales, principalmente de movimientos estudiantiles, y también en un contexto de Guerra Fría. Y el doctor Lorenzo Meyer también comentó pues sobre este tipo de formas de represión que no aplicaron con los estudiantes y que justamente acrecentaron el movimiento en este contexto de Guerra Fría. Parecía que con una buena represión de granaderos de la policía de la Ciudad de México ya se calmarían. No fue así.
es algo que ni los propios estudiantes, creo yo, lo esperaban, que su movimiento tuviera una respuesta positiva de otros de sus compañeros y que se volvieran a movilizar, volvieran a salir a la calle en números mayores. En esas condiciones, una de las características de los sistemas autoritarios es que no pueden aceptar que haya movilizaciones significativas, independientes, de crítica o de reto al gobierno. Insisto, el autoritarismo mexicano sí aceptaba disidencias o críticas, pero controladas, con el permiso del señor presidente. Sin ese permiso, esto podía, visto desde la óptica de Díaz Ordaz, desde la óptica de los actores importantes, no solo del gobierno, sino del régimen, esto ponía las cosas en un contexto que se podía salir de control. Y además estaba el ambiente anticomunista, el temor a la revolución cubana y el ambiente anticomunista que permeaba no solo en México, sino en toda América Latina, como parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría es el gran contexto en el que tiene lugar esto. Ese no hay que olvidarlo porque va a estar presente todo el tiempo. Y se salió de control, lo que temían. Pero interesante, se salió de control porque reaccionaron de manera burda. En vez de intentar entender qué estaba pasando y de que se necesitaba ya encontrar otros canales de expresión y aceptar otros canales de expresión política, sobre todo de las clases medias, sobre todo de las clases medias urbanas, darles cauce, ¿no? Se dijo una buena reprimida y listo, ya. Entonces, el 2 de octubre es en parte una sorpresa para todos. Es una sorpresa para las autoridades, para el sistema, para el régimen y para los propios estudiantes y jóvenes urbanos que de repente se convierten en actores políticos importantes. El choque, pues, se explica porque estaba llegando a sus límites de control el sistema hasta ese momento que parecía una maquinaria perfecta de relojería. Se controlara por vía de represión selectiva y por vía de cooptación. Se cooptaba a aquellos personajes o grupos que parecían un poco dispuestos a enfrentar al régimen, se les atraía, se les daba un lugar y todo arreglado. Bueno, llegaba a sus límites y eso es lo que hace el entorno, lo que genera el entorno en el que... Ahí las declaraciones del doctor Lorenzo Meyer, donde destaca que la Guerra Fría fue el punto de encuentro donde se suscitaron todos estos acontecimientos. Importante destacar que México se proclamó neutral, pero su proximidad geográfica y sus relaciones económicas con Estados Unidos lo hicieron susceptibles de influencias externas. También son eventos clave del movimiento del 68, las huelgas y protestas, que fueron las movilizaciones que comenzaron en julio y se intensificaron hasta octubre, cuando miles de estudiantes ocuparon espacios públicos para exigir sus derechos. Por otro lado, el doctor Lorenzo Meyer habló de la falsa democracia que existía en el entonces régimen priista y la legitimidad mundial que buscó a través de la organización de los Juegos Olímpicos. Vamos a verlo. Y esos había que
si no acabarlos, controlarlos. Y si se podía acabar con ellos, mejor. Así que era un ambiente anticomunista en el cual la Iglesia Católica contribuyó muchísimo. Las concentraciones ya de capital que se hacían a la sombra de la política de industrialización y de apoyo al capital privado para que México se modernizara, etc. Todos ellos estaban de acuerdo en que básicamente el régimen autoritario estaba bien disfrazado como democracia, con el discurso de la Revolución Mexicana, que eso lo hacía a México un poco distinto del resto de América Latina. Aquí el gobierno podía darse lujos hasta como López Mateos, que dijo que su régimen, que su gobierno era un gobierno de izquierda dentro de la Constitución. Magnífica salida. López Mateos de izquierda y por eso la nacionalización de la industria eléctrica y la relación con Cuba, que se mantiene, formalmente se mantienen las relaciones con Cuba, aunque la OEA las reprueba y Estados Unidos las reprueba, pero fuera de lo formal no hay relaciones con Cuba. México es parte del bloqueo a Cuba. Entonces, en este uso interesante, inteligente, desde fuera y desde la distancia, cómo el discurso político del gobierno mexicano pues aprovechaba un cierto sesgo progresista para tener en realidad una política de derecha, autoritaria, pero legitimada con el lenguaje de la Revolución Mexicana. Y así estaban todos contentos aparentemente hasta que llega el 2 de octubre. Como digo, ya teníamos el estallido de Ciudad Madera, ya teníamos el navismo, pero estaban localizados uno en Chihuahua, el otro en San Luis Potosí. Esto es en el corazón de la República y en el momento en que se tiene que iniciar la Olimpiada. Y la Olimpiada tiene una peculiaridad. Es en la época ya contemporánea, es la primera vez que se va a llevar a cabo todo este entramado de los Juegos Olímpicos en un país subdesarrollado, en un país marginal. Sí, ya se había iniciado en la época moderna en Grecia. Bueno, tenía que empezar en Grecia porque allí estaba Olimpia. Y sí, Grecia estaba considerada como país subdesarrollado. Pero por ese, accidente histórico de que ahí estaba Olimpia. Pero en el caso de México, ¿por qué se nos dio la sede? Que López Mateos la peleó y hizo cabildeo, se logró, aunque a Díaz Ordaz no le gustaba mucho el compromiso, pero se tenía que cumplir. Y la Olimpiada iba a ser, no íbamos a sacar muchas medallas, aunque sí salieron algunas, pero iba a ser el escenario, un gran escenario para que el mundo se fijara en México, se fijara en su estabilidad, en su democracia, en su cultura, en el esfuerzo del PRI de hacer moderno a un país después de la revolución, que había acabado con una dictadura y ahora era un país moderno que avanzaba rumbo a la industrialización, y de repente salen protestando los estudiantes. Pues justamente este tipo de aspectos son los que en aquel entonces, en 1968, el régimen priista pues no entendió por qué estos jóvenes que eran
pues los beneficiarios de esto que se denominó como el milagro mexicano, esta política de sustitución de importaciones que permitió al país tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto por arriba del 5, incluso hasta del 6%, pues no entendían cómo es que estaban protestando los jóvenes, qué es lo que estaban pidiendo, y justamente parte de las demandas pues era mayor libertad, mayor democracia, participación pública. Ya lo decía el doctor Meyer, la política del régimen de entonces era o represión o cooptación, era parte de esta estrategia que tenía el gobierno priista de aquel entonces, el régimen priista de aquel entonces, y justamente también el doctor Meyer pues nos mencionó que durante este movimiento estudiantil, la forma en la que el gobierno respondió pues no calmó la tensión que se vivía en aquel entonces, sino aumentó mucho más la participación de los jóvenes. El rector no podía aceptar que el ejército estuviera en la universidad, y una buena fórmula desde la óptica del rector y del interés de la universidad y del grupo que estaba en la universidad es salir al frente y decir: nosotros nos sumamos a esta inconformidad, sin atacar al señor presidente, pero sí diciendo: esto no puede ser, considerando que esa marcha donde el rector y su equipo van al frente podía también ya ser como la expresión última del descontento y quedar calmados. Los estudiantes iban a considerar, al menos así se pudo haber interpretado, suficiente el reto que el rector le hacía a Díaz Ordaz para decir: bueno, aquí ya hay un área, una zona política en la que hemos avanzado y vamos a calmarnos. No, no fue así, pero sí se entiende que pudo haber sido así. Las palabras del doctor Lorenzo Meyer sobre la marcha que aconteció un momento histórico en este movimiento estudiantil cuando el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ingeniero Javier Barrosierra, marchó junto con los estudiantes. Se estima que la participación activa fue entre 50,000 y 60,000 estudiantes en esta marcha, donde el mensaje del discurso del ingeniero Javier Barrosierra fue: necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable. Por primera vez, universitarios y politécnicos hermanados defienden la vigencia de las libertades democráticas en México. Por otro lado, también el doctor Lorenzo Meyer nos habló de la noche del 2 de octubre de 1968, día que el Ejército y el Batallón Olimpia, este grupo paramilitar creado por el Estado mexicano en compañía de la inteligencia estadounidense, la CIA, para proteger supuestamente las Olimpiadas, pues reprimieron, y las consecuencias terminaron con la matanza de los estudiantes de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y en el Halconazo en 1971. Vamos a verlo. La noche del 2 de octubre, bueno, pues es el sistema autoritario consideró que se habían traspasado los límites y que tenía que llegarse a la respuesta máxima. Todo sistema político, hasta el suizo, etcétera, tiene al final a la fuerza como una respuesta potencial a lo que considere que lo está amenazando. Los sistemas políticos complejos, democráticos, etcétera, arreglan sus diferencias sin tener que llegar a la violencia. Las instituciones tramitan estos conflictos, pero en última instancia siempre está la fuerza. Y aquí la decisión de Díaz Ordaz es de que se había llegado a la necesidad de la última instancia, porque se acercaban los Juegos Olímpicos.
No se podía prolongar esta situación. Los estudiantes podían prolongarla. Después de todo, si el gobierno se enfrentaba a sindicatos como los ferrocarrileros, por ejemplo. Bueno, un ferrocarrilero tiene que tener su salario, tiene una familia que mantener. Un estudiante no necesariamente. Está libre. No lo puede controlar un sindicato, pues no tiene sueldo. Tiene además una idea del mundo ancho y de su papel más allá de la escuela, de su juventud. Un obrero puede estar viendo siempre su puesto de trabajo, su lugar en la sociedad, pero esto ya es su lugar en el mundo. Y el 68 se desarrolla en una atmósfera de inconformidad en Checoslovaquia, de inconformidad en Francia, de inconformidad en Japón, de inconformidad en Brasil. Entonces son parte de una demanda entre política y cultural. Ahora ya hasta las canciones, las relaciones sexuales van a cambiar y queremos cambiar, debemos de cambiar. Hay que pedir imposibles, ¿no? En esa atmósfera de ver horizontes nuevos frente a una persona como Díaz Ordaz que estaba educado justamente para lo contrario, para no ver nada nuevo y para mantener el orden, pues la noche de Tlatelolco es el resultado de ese choque. ¿Cómo se explica uno que hayan matado a estudiantes inermes? Bueno, porque estaban atacando no con armas, sino con su movilización. Díaz Ordaz dice, es que estaban armados. Dijo en algún momento, estaban armados los comunistas, querían tomar el poder. Ese argumento sonaba falso entonces y desde luego suena falso a partir de entonces. Pero sí estaban armados, no con armas de fuego. Estaban armados con una legitimidad por la falsedad de la democracia mexicana en ese entonces. Era falsa, totalmente falsa. Era un sistema autoritario disfrazado de democracia. Le quitan el disfraz. Ese es un ataque más duro que el bazucazo que dieron contra el ejército contra la Prepa 1. Eso sí son armas de grueso calibre. Entonces se usaron las armas reales para derrotar por el terror, por el miedo, por la muerte a las otras armas, a las de la política como ideas de, en este caso, de democracia, de libertad, de expansión del espíritu. Y tenemos ahí el choque trágico de una visión muy nueva y positiva del mundo, de las relaciones personales, de las relaciones políticas, de las relaciones entre los países, de los jóvenes estudiantes y la incapacidad, ni siquiera de entenderlo, sino de moverse de donde estaba la élite. Y el choque es el resultado inmediato, pues es obvio. Se derrota a los estudiantes, se les mata o se les pone presos o se introduce en la mayoría el temor. Pero en realidad la derrota es de Díaz Ordaz, es del sistema, porque ya nunca volvió a recuperar esa tranquilidad de espíritu que tenía antes del 68 y que tenemos que unirla al 71.
porque el 71 fue la reafirmación. No, no es Díaz Ordaz, no es el presidente, no es una estupidez grandísima del presidente, es el sistema. Sea quien sea el presidente, se va a reaccionar así. Nada más que de manera más inteligente. No. Pues es el sistema, después de este movimiento de 1968, de la represión del 2 de octubre, recuerda el doctor Lorenzo Meyer, vino el halconazo en 1971, donde de nueva cuenta el régimen, este sistema político, económico, cultural incluso, que instauró el PRI y que duró hasta 2018, junto con el PAN en algún momento después del 2000, pues tuvo esta lógica de represión en contra de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles, en fin, de toda la disidencia que peleaba por mayor democracia, por mayor libertad, por justicia social, que es algo que también se exigió en aquel entonces, y pues justamente lo veíamos al inicio de este programa, este ciclo que se abrió en 1968 y que tuvo como antecedentes también las protestas de ferrocarrileros y las protestas del gremio de los doctores, pues justamente terminó en 2018 cuando llega Andrés Manuel López Obrador, se reafirma ahora en 2024 y estamos en un contexto de cambio, en un país que está cambiando constantemente, lo estamos viendo con la aplicación del Plan C que va avanzando poco a poco en los últimos meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de cara a este sexenio que inicia con la doctora Claudia Sheinbaum. Con esto terminamos esta sección y este tema que trajo nuestro compañero Carlos López. ¿Y algún comentario final, Carlos? Pues es muy importante destacar que México vive nuevos tiempos y también, como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum en la mañana y el doctor Lorenzo Meyer en la entrevista que le hicimos, es muy importante preservar la memoria histórica porque solamente así lucharemos por la no repetición. Me gustaría también señalar que los movimientos sociales han sido una lucha constante de los derechos humanos en nuestro país, que desafortunadamente vivimos en periodos donde los derechos no se otorgaban, sino que se luchaban, Aníbal.